Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal, sesión número 6 de nuestro curso para analistas de Debt Capital Markets dentro del mundo de la banca de inversión. Y pues bueno, en el material de hoy aspectos clave porque vamos a estar hablando de la duración y de la convexidad. Dos elementos importantísimos dentro de los mercados de deuda y que para todas aquellas personas que os guste el mundo de la renta fija, pues creo que esta sesión es de esas que debéis de guardar en favoritos para tenerlas siempre a mano y poder refrescar conceptos que nos vengan en el día a día, ¿no? Sobre todo pues para aquellos que estéis haciendo valoración de bonos, estéis haciendo análisis de crédito, estéis haciendo parte de coberturas, pues bueno, los factores, ¿no?, de duración y de convexidad se van a tener muy en cuenta en la creación de portfolios de renta fija. Y obviamente pues lo que vamos a ver en el día de hoy sí o sí debemos de conocerlo. Además también al final del vídeo vamos a realizar un caso práctico que para mí es de lo más útil también de esta sesión, sobre todo ya no por lo que vamos a ver numéricamente, que es relativamente sencillo, pero sí para que visualmente podáis haceros una idea de cómo podemos hacer un cálculo sencillo, ¿no?, de la duración en cualquier tipo de instrumento, ya no solo bonos, sino también incluso préstamos. Y con ello también, disclaimer inicial, duración, no me estoy refiriendo al vencimiento de los bonos, por el hecho de que las duraciones pueden ser inferiores a el maturity que hemos hablado en sesiones anteriores. Dicho esto, nos vamos a pasar a las diapositivas, que por cierto pues os recuerdo tenéis en la descripción del vídeo, y os agradezco muchísimo a todas aquellas personas que ya las estáis comprando. Y bueno, pues un detalle que también os sirva, ¿no?, pues para estudiar y para bueno, tener un material sobre el cual poder apoyaros y tomar apuntes, etcétera. Sé que a algunos pues os gusta y bueno, pues es una forma de agradecer todo el contenido. También tenéis obviamente pues el curso anterior de banca de inversión, que os recomiendo que le echéis un vistazo. Dicho esto, nos pasamos a explicar qué es esto de la duración y de la convexidad, pero no sin antes hablar de las estructuras de los propios bonos. Decíamos en sesiones anteriores que existen muchas tipologías de bonos. Tenemos por un lado bonos que pueden tener un cupón fijo, otros que pueden tener un cupón flotante. Estos cupones se pueden pagar anualmente, semestralmente, trimestralmente. Es decir, existen muchísimas estructuras que van a configurar pues el calendario de pagos, y por otro lado también no todos los bonos tienen un mismo calendario de amortización. Hay algunos que se van a amortizar solo al final, como es el ejemplo que estáis viendo aquí, con el caso del bono bullet, o tenemos también pues otros instrumentos que se pueden ir amortizando a lo largo de la propia vida del instrumento. Para ello, y para que lo veáis de una manera visual, creo que es muy útil este planteamiento. Tenemos por un lado el PMT, que es el payment, y luego el principal remaining, que viene a ser pues el nominal pendiente de amortización que queda en cada uno de los periodos. Si os fijáis, con respecto al bullet, pues tenemos siempre ese nominal latente y pendiente de ser amortizado, y en el año 5, pues no solo estamos cobrando nuestro cupón, sino también el principal total, dejando pues un $0 con respecto al saldo pendiente. Por otro lado, tenemos también el concepto de bonos amortizables, en los cuales pues tenemos un payment lineal en cada uno de los periodos, y en los cuales pues lo que vamos teniendo es que ese saldo nominal se va reduciendo hasta 0. Y diréis, bueno, ¿esto por qué es importante? Pues porque de alguna manera lo que vamos a ver es que la estructura y calendario de pagos va a afectar al concepto de duración que vamos a explicar ahora en unos instantes. Simplemente, y para que lo veáis de una manera visual, pues aquí tenemos pues unos pagos que son de $50 en los 4 primeros años, y finalmente tenemos pues un pago un poquito más grande con el tramo bullet, que sería pues la amortización total más la parte del cupón. Sin embargo, en el caso número 2, lo que tenemos son unos pagos un poquito más elevados, pero constantes durante toda la vida del instrumento. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué os he puesto esto aquí? Pues porque básicamente cuando nosotros estamos descontando a valor presente para obtener el precio de un bono, que es lo que vamos a querer entender, es decir, cómo afecta al precio del bono pues los diferentes cambios en los tipos de interés y cómo se va a ajustar pertinentemente este yield to maturity, pero al fin y al cabo el precio del bono no deja de ser una contracapitalización de la suma de todos los flujos de caja, es decir, de todo lo que estamos llevando a valor presente. Por lo tanto, si yo tengo un grueso más grande, es decir, un flujo de caja mayor que tengo que
contracapitalizar a una tasa superior cada vez, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esto inevitablemente va a tirar el valor o el precio del bono hacia abajo. Sin embargo, si yo tengo estos tramos más diversificados, más estables, y cada uno de ellos son los que yo estoy contracapitalizando a valor presente, el impacto que va a tener el cambio en los tipos de interés frente al precio del bono va a ser inferior. Y este es el aspecto clave de la duración. Es decir, vamos a tratar de entender cuál es una especie de media ponderada de estos flujos de caja, en primer lugar, para saber cuál es la duración temporal aproximada y ajustándolo a valor presente de estos flujos de caja, y por otro lado, cuál es la sensibilidad en función de la estructura de esos flujos de caja que tiene el instrumento, ¿vale? Esto os lo suelto así, sé que puede quedar un poquito duro al principio, pero bueno, lo vais a entender ahora de una manera yo creo que bastante sencilla, ¿vale? Y sobre todo con las diferentes tipologías de duración. Pero simplemente que nos quedemos con que si obviamente yo tengo flujos de caja más alejados en el tiempo, que tengo que contracapitalizar muchos más años, como este tipo de interés está en el denominador, va a erosionar mucho más el precio final que me va a dar como resultado. Sin embargo, si yo tengo flujos de caja más cercanos a valor presente, es decir, a T0, la contracapitalización me va a erosionar menos ese precio total, ¿vale? Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta y obviamente pues va a ser la base de nuestra explicación. Por lo tanto, ¿qué es esto de la duración? Es una medida de sensibilidad que indica cuánto cambia el precio de un bono cuando cambian las tasas de interés. ¿Por qué? Porque va a ser el factor sobre el cual yo voy a contracapitalizar y llevar a valor presente. Por otro lado, la convexidad es una medida de corrección de la duración que lo que hace es ajustar la sensibilidad del precio de un bono a los cambios de la tasa de interés, pero ojo, la duración asume una relación lineal, que es lo que estáis viendo aquí, y la convexidad lo que hace es lo ajusta, digamos, teniendo en cuenta pues la realidad del propio mercado, es decir, teniendo en cuenta pues unos valores matemáticos que vamos a calcular y que obviamente pues a mayor convexidad menor riesgo del propio instrumento, porque como veis aquí pues va a suavizar pues la caída que va a tener en el caso de que pues los tipos de interés suban. ¿Vale? Esto lo vamos a ver ahora de una manera súper sencilla. Bueno, pero básicamente como conclusión, que entendamos que la duración es esta medida de sensibilidad que asume una relación lineal y que la convexidad lo que hace es tratar de ajustarse a una realidad que, como digo, pues es más de mercado y que tiene en cuenta obviamente que hay factores que no hacen que las subidas de tipos ni las bajadas de tipos reaccionen exactamente igual frente a pues el precio del bono, ¿vale? Como estáis viendo aquí, permite estimar cambios en precios más precisamente cuando las tasas varían mucho. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un bono que está ahora mismo en el 8% a $100, precio par, por lo tanto ya sabemos que el yield to maturity es exactamente igual que el cupón, pero ¿qué es lo que pasa? Que si los tipos de interés empiezan a aumentar, el precio del bono va a caer, y si los tipos de interés empiezan a caer, pues el precio del bono va a empezar a subir. Esto yo creo que está bastante bien entendido. Pero ¿qué es lo que estima la duración? Que la diferencia o subida o bajada del precio del bono en función de los cambios de tipos de interés es exactamente igual si estos tipos suben o si estos tipos bajan. Por lo tanto, esto es una medida imprecisa por el hecho de que va a haber otros factores por los cuales este precio del bono no va a ajustar de manera lineal en función de la dirección que tomen los tipos de interés. Esta convexidad, como digo, puede ser más suavizada, puede acercarse un poquito más a la duración, es decir, que este es un ejemplo teórico de un caso concreto, pero puede ser muchísimo más convexo o puede ser muchísimo menos convexo, ¿vale? Esto tenedlo en cuenta. En cualquier caso, como estamos observando aquí, lo que hace la convexidad es ajustar este decalaje que existe entre la realidad del bono frente a ¿qué? Frente a este assumption lineal de que los precios suben y bajan de manera igual en función a cambios en los tipos de interés, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente una serie de ejercicios por los cuales vamos a entender las distintas tipologías de duración desde la más simple hasta la más compleja, y por otro lado pues también entenderemos cómo se calcula la convexidad para poder entender, como digo, que dentro del mundo de los bonos pues no existe una linealidad pura.
Cuando además, esto también es importante, fijaros aquí porque la convexidad, hemos dicho que a mayor convexidad menor riesgo, porque fijaros que a menor convexidad llega un momento en el que el precio del bono cuando está cayendo pues tiene básicamente un límite inferior sobre el cual se protege bastante, ¿no? Digamos esta diferencia que existe hasta cero. De la misma manera, si existe más convexidad, pues a menor tipos que nos encontramos en el mercado, pues la subida del precio del bono va a ser exponencial y mayor, ¿vale? Entonces estaríamos protegidos en la parte negativa y, digamos, tendríamos un upside superior y exponencial en la parte positiva, ¿vale? Este sería más o menos el concepto. Dicho esto, tipologías de duración. Tenemos la más conocida, que es la que se utiliza para estandarizar básicamente o cuando estamos haciendo comparaciones entre bonos, que es la duración de Macaulay. Básicamente es el promedio ponderado de los tiempos en los que se reciben los flujos de caja. Ya hemos dicho anteriormente que si, por ejemplo, tenemos dos bonos, uno que nos está pagando poquito y al final tenemos pues un bullet, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y aquí tenemos por ejemplo, un pago que es mayor con la amortización. Pues obviamente, si yo tengo un bullet al final, la duración va a ser mayor. ¿Por qué? Porque yo a la hora de traer a valor presente voy a tener más flujos de caja. ¿Dónde? En periodos más alejados. Sin embargo, si aquí yo ya estoy recogiendo, obviamente estoy más cerca de T0. Por lo tanto, la duración de este bono va a ser inferior a la duración de este primero, ¿vale? Como estáis viendo aquí, ¿vale? A mayor cercanía que yo tengo de estos flujos de caja a valor presente, a valor T0, menor duración. Y como decíamos, es decir, que nadie malinterprete el concepto de duración con tiempo al vencimiento, ¿vale? Además, se miden años y el cálculo permite comparativas simplificadas sobre el plazo de recuperación del principal y los intereses, ¿vale? Es decir, podríamos tener dos estructuras distintas y a priori ya podríamos saber pues una comparativa fácil sobre cuál de ellos tiene una menor duración y probablemente este también tenga pues quizá menor convexidad, ¿vale? Después lo que tenemos es, como esto es una medida simplificada y que permite básicamente comparativas muy generales, tenemos otras tipologías de duración que van permitiéndonos ajustar y tener pues otros parámetros un poquito más detallados. Y para ello entramos en lo que se conoce como Modified Duration, que viene a ser una mejora de la duración de Macaulay, que es básicamente coger la duración que hemos calculado anteriormente y dividirlo entre 1 más el Yield to Maturity, ¿vale? Esto lo que nos va a permitir es, por una parte, establecer un nivel de sensibilidad por el cual, en función de la duración que tengamos, ese va a ser el cambio porcentual potencial del precio ante, pues eso, movimientos de un +1, -1% en los tipos de interés. Fijaros aquí, da una mejor idea de la volatilidad, riesgo, impacto del precio del bono respecto a cambios en tasas de interés. Pero, ojo, importante, sirve para pequeños cambios al asumir relación lineal. Me vuelvo a la diapositiva anterior. ¿Cuándo la duración captura bien estos cambios? Cuando estamos ante movimientos pequeños de tipos de interés. Es decir, si yo me voy a un movimiento muy elevado, por ejemplo, del 8 al 12%, pues fijaros la diferencia que tengo aquí y, digamos, lo que está perdiendo la duración frente a la realidad del propio instrumento, en la cual yo tendría que tener en cuenta, pues obviamente, la convexidad, ¿vale? Entonces, importante. Y además, esto también extraído un poco del material del CFA nivel 1, también podemos calcular el cambio porcentual aproximado en el precio del bono, que es lo que os decía anteriormente. Si yo cojo la duración modificada con un menos al principio, ¿por qué? Porque si está subiendo el Yield to Maturity, es decir, si está subiendo los tipos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el precio del bono va a caer, por eso tengo que ajustar negativamente. Entonces pongamos, si el Modified Duration es de X, en función del cambio del Yield to Maturity, que puede ser pues un más, no sé, 0,01, pues ya tendría el cambio aproximado en el precio del bono, ¿vale? Esto ya os digo, tampoco hace falta que lo estemos calculando ahora mismo, pero bueno, que tengáis la referencia, sobre todo para los que estéis en el CFA, pues también os va a venir bien. Y luego tenemos también la Approximate Duration, que viene a ser otro elemento más de precisión, es decir, un grado más de ajuste en el cual corrige la suposición lineal de la duración modificada, usando una estimación de diferencia para calcular la sensibilidad del precio. ¿Qué significa esto? Que lo que va a hacer es, va a coger dos elementos, va a coger dos medidas, en la cual, en función del cambio en la tasa,
voy a calcular cuál sería el precio si esta tasa baja, por lo tanto sería un precio positivo, y tendría, pues oye, cuánto sería el precio si esa tasa sube, es decir, por lo tanto el precio del bono va a caer. Lo resto entre los dos, me da la diferencia, y esto lo divido entre 2 por el precio actual del bono por el cambio en la tasa, que de nuevo pues dependerá del ejercicio, dependerá de la tipología de bono que esté calculando. Como veis aquí, estoy asumiendo dos parámetros en los cuales uno está subiendo y otro está bajando. Por lo tanto, hay un cierto ajuste en cuanto a la linealidad, por el hecho de que este precio del bono puede subir y puede dispararse, y esta caída puede estar un poquito más suavizada. Por lo tanto, implícitamente estamos teniendo en cuenta una especie de convexidad, pero que luego ya veréis cómo lo vamos a ajustar con el Approximate Convexity que viene ahora en la diapositiva siguiente. Y luego por último tenemos la Key Rate Duration, que viene a ser es una mejora sobre la duración modificada y aproximada, porque descompone la sensibilidad del bono en diferentes segmentos de la curva de tasa de interés. Es decir, que en vez de entender que los cambios son paralelos, es decir, que se produce cambios en las tasas de interés de manera paralela, ¿vale? Lo que estáis viendo aquí, es decir, por ejemplo, que todas las tasas suben, lo que voy a hacer es que sobre esa tasa voy a calcular en cada uno de los puntos cuál ha sido la variación específica, ¿vale? Esta es por ejemplo, podría irme a esta de aquí, por eso es Key Rate, porque me estoy yendo a una tasa clave, a un cambio específico. Entonces, bueno, esto como digo es más complejo de calcular, no hace falta que sepamos ni la fórmula ni muchísimo menos, pero simplemente que entendamos pues todas las tipologías de duración y cómo se ajustan en función de pues todas las métricas que en este caso pues los analistas puedan requerir, ¿vale? Y luego por último nos volvemos al apartado de la convexidad, que ya hemos dicho que es otra medida que nos permite entender los cambios de las tasas de interés sobre la sensibilidad del precio, pero sin asumir la relación lineal que decíamos anteriormente, que la convexidad es favorable. Es decir, que nos va a mejorar el cálculo con respecto a pues cómo van a variar los precios de un bono en función a estos cambios en las tasas de interés. ¿Y por qué hablamos de la Approximate Convexity? Porque, bueno, como digo, el cálculo es aproximado. Se utiliza también pues para realizar comparativas y para, como digo, pues tener un ajuste relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque los valores ya los tenemos. Fijaros cómo es bastante parecida a lo que decíamos anteriormente de la Approximate Duration, ¿vale? Relativamente. Fijaros, tenemos el valor del bono si bajan las tasas, por lo tanto el precio del bono sería superior, más el precio, en este caso, si bajasen las tasas, por lo tanto sería el precio inferior, y tendríamos aquí menos 2 por el precio en T0. Esto estaría dividido por el cambio o la variación en el Yield to Maturity elevado al cuadrado, de nuevo multiplicado por el precio del bono en el momento cero, ¿vale? Fijaros aquí, price of the bond if yield to maturity is decreased, que ya lo hemos dicho anteriormente, por lo tanto el precio del bono será superior y viceversa, ¿vale? Entonces, bueno, las fórmulas, es decir, para el CFA sí que las tenemos que saber, pero digamos en el día a día, pues básicamente esto lo podemos hacer con una calculadora financiera, o lo podemos hacer con Excel, o lo podemos hacer directamente con Bloomberg, ¿vale? Pero básicamente de lo que se trata es que sepamos cuál es el racional que hay detrás y sobre todo cuál es el dato que estamos obteniendo, ¿vale? Y ahora por último me vengo a hacer un pequeñito ejercicio para aquellas personas que lo que queráis es, bueno, juntarlo todo y poder entender de una manera rápida, pues para qué sirve esto de la duración y de la convexidad, sobre todo pues a la hora de estructurar carteras, ¿no? Y nos dice, calcula la duración de un bono a 6 años con un cupón del 5% y con un yield to maturity del 4%. Bueno, lo primero que debemos de saber ya es que este bono pues se está pagando un cupón superior al yield to maturity, pues ya debemos de tener ciertas pistas con respecto a qué, a que nos está pagando por encima, es decir, que va a estar por encima, voy a tener una par es decir, el precio del bono va a ser superior a la par, ¿vale? Y de hecho lo tenemos aquí, 1057. Si tuviésemos un cupón que me paga menos del yield to maturity, que es la tasa con la que estoy descontando a valor presente, pues aquí estaríamos en 900 y algo, ¿vale? En cualquier caso. De nuevo, establecemos el mismo calendario, el mismo payment que hemos dicho anteriormente, este PMT. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues nos han dicho que tenemos un bono que paga un 5%, estamos hablando de un bono que tiene una par de 1000, por lo tanto 50, 50, 50, 50, 50 y en el último 1050. Tenemos también una tasa de descuento que va a ser del 4% y esto es lo que veis aquí, ese discount factor.
Entonces yo lo que hago es de cada uno de estos flujos de caja, 50, 50, 50, 50 y 1050, le voy a aplicar ese discount factor que es el 4% de cada uno de los años, es decir, el del 1 lo traigo a valor presente, el 2 lo traigo a valor presente, el 3 lo traigo a valor presente y así sucesivamente. Y en el 2027 pues también me lo traigo a valor presente teniendo en cuenta de que estamos en unos años anteriores, ¿vale? Esta es la tasa de descuento, pero que básicamente, pues si yo cojo este 50 por el 0,96, este por este, este por este, este por este, este por este y este por este, ¿vale? Quedaros que estos son los resultados totales con respecto pues a la tasa de descuento que yo he aplicado contracapitalizando. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto lo que nos va a dar pues es un valor presente de cada uno de esos flujos de caja. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues lo que voy a hacer es coger y voy a utilizar es decir, lo voy a ponderar y entonces voy a coger fracción del valor total, que es, pues eso, sobre el 100%. Pues este es un 4,5, este es un 4,4, un 4,2, un 4, un 3,9 y esto es un 78,5% sobre el total. Fijaros como aquí ya, de manera sencilla, estamos observando que prácticamente el total de los flujos de caja están condensados en el año 2027, es decir, en el año 6. Por lo tanto, ya de primeras debo de saber que la duración no se va a ir mucho más lejos de que pues va a estar cercana a 6, ¿no? Porque tenemos prácticamente un bullet en el cual pues básicamente todos estos flujos de caja están condensados en la parte final. Fijaros aquí, year fraction of total value, pues lo mismo. Aquí lo único que tenemos que hacer es, yo cojo 0,45 y lo multiplico por el año o por el periodo. Cojo el 0,44 y lo multiplico por el año. Y así sucesivamente. Es decir, 0,42 por 3, 0,62 por 4, 0,194 por 5 disculpad, perdón. Disculpad, vuelvo atrás, disculpad. Aquí lo que tenemos es 0,45 por 1, 0,44 por 2, 0,42 por 3, 0,4 por 4, 0,39 por 5 y 0,78 por 6. Ahora sí, disculpad, ¿eh? Y entonces lo que obtenemos es el total ponderado por el número de años teniendo en cuenta el peso de cada uno de los flujos de caja que hemos calculado anteriormente contracapitalizando y trayendo a valor presente, ¿vale? Esa sería la definición total. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que yo, si hago el sumatorio de todos estos datos, ¿vale? Lo que me arroja es que tengo un total duration de 5,3. Por lo tanto, lo primero que ya sabemos es que la duración con respecto a los flujos de caja es inferior, obviamente, porque tengo cupones a pues el maturity de este bono que es a 6 años, ¿vale? Por lo tanto, tengo un poquito menos de riesgo o al fin y al cabo el impacto de los tipos de interés viene a estar compensado por los diferentes cash flows que yo voy recibiendo durante la vida de ese bono. Estoy un poquito más protegido. Pero además, si yo lo que quiero saber es cuál sería el impacto que tiene un cambio en los tipos de interés, pues ya hemos dicho anteriormente que vamos a utilizar la duración modificada, que es usar la duración de Macaulay, que ya hemos calculado anteriormente, y lo dividimos entre ¿qué? Pues tenemos 1 partido, o sea, disculpad, 5,3 partido, 1 más 0,04, que es el yield to maturity, y esto nos da 5,09. Este sería el cambio porcentual aproximado, aquí faltaría una P, en función de pues, un aumento o un descenso del 1% en las tasas de interés. Es decir, que el cambio que sufriría nuestro bono ante modificaciones de un 1% superior o un 1% inferior sería del 5,09%. Por lo tanto, bueno, pues podría ser un bono relativamente seguro y que se podría mover pues en un rango bueno, ajustado de precio y sin ningún otro tipo de problemas. Ojo importante, hemos dicho que cuando estamos hablando de la duración estamos asumiendo una relación lineal, por lo tanto si suben los tipos de interés bajaría nuestro bono un 5,09 y viceversa, ¿vale? Esta sería un poco la conclusión. Entonces, bueno, esta sería más o menos el análisis que podríamos establecer a la hora de calcular la duración. Como digo, pues bueno, esto se suele hacer a través de calculadoras, Excel, Bloomberg, pero bueno, creo que el racional también es importante que lo sepamos calcular y sobre todo con un ejemplito bastante sencillo. Bueno, pues hasta aquí la sesión del día de hoy. En la siguiente tenemos bonos convertibles, también súper útil, súper interesante. Y bueno, pues esta sería más o menos todo lo que os he querido explicar.
Espero haber podido condensar todo el material. Sé que hay veces que hay conceptos, sobre todo en temas de duración y convexidad, que son complejos, pero bueno, creo que es relativamente lógico todo el proceso que hemos seguido y bueno, como siempre, cualquier duda o cualquier consulta me la podéis dejar en los comentarios. Hasta aquí lo dejo, tenéis también acceso a todas las diapositivas, a todo el material en la descripción. Os agradezco muchísimo si compartís este vídeo, si dejáis un me gusta, si comentáis para que se posicione y bueno, con esto lo dejamos, nos vemos en la siguiente sesión y un saludo.